Y pues vamos a hacer algunas consideraciones teóricas sobre el tiempo y teóricas ya de aspecto legal, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre lo que formalmente se maneja legalmente en este país y bueno, en general en casi todos los que están suscritos a la Organización Internacional del Trabajo a través de la ONU, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, si yo hablo de una semana laboral, o sea, te estoy hablando de que esto es lo legal, semana laboral, también conocido como semana inglesa, es de 48 horas. Esto es muy importante, o sea, porque aquí de repente cuando hacemos algún problema de cálculo de sueldo de estajo y les digo, es que ¿cuánto le vas a pagar a la semana? Me preguntan, 6 días, 5 días, 5 días de 8 horas o medio día el sábado. O sea, aquí la semana no es de 7 días, no es de 5, no es de 6, es de horas y es de 48 horas. Tú ya decidirás cómo. O sea, por ejemplo, si trabajas 6 días por 8 horas diarias, pues te da las 48 horas, ¿no? También podrías decir, bueno, voy a trabajar 5 días por 9 horas, esto da 45, y entonces el sábado, en teoría, trabajarías 3 para que en conjunto con esto nos dé las 48 horas. En la práctica, por ejemplo, pues muchos se van incluso a veces hasta las 9 horas acá, y el patrón se la saca diciendo que es porque les da media hora para comer, o a veces incluso una hora para comer, y a veces hasta les tiene comedor industrial ahí mismo en la empresa, ¿no? Entonces, el asunto es que legalmente, de jornada laboral, tiene que ser 48 horas. Si se pasa de eso, pues entonces tiene que pagar la hora, no el día, con lo que es el salario de hora extra, que se paga el doble, la hora, no el día. Y ahora que aumentó el salario mínimo, pues entonces hay que considerarlo que puede subir el costo del trabajador, porque a veces pues, se va 2 horas extras diarias, entonces puedes llegar a tener entre 10 y 12 horas más, que casi corresponde pues, a día y medio adicional en el trabajo. Si tenemos tiempo, te voy a mostrar de manera práctica que no es eficiente tener un sistema de horas extras que se pase de 4 o 5 horas, porque para empezar, el trabajador que ya trabaja 9 horas, ya la novena hora tiene un rendimiento muy bajo. Sabemos además estadísticamente que en esa hora aparecen más defectos y pueden aparecer más accidentes. Entonces estamos hablando de que por pagarle una hora más, en vez de contratar a una persona adicional, pues vas a aumentar el precio del trabajo, vas a disminuir la eficiencia de la producción, porque produces menos, puede que disminuya todavía más porque vas a tener errores en la producción, vas a tener piochas o reprocesos o retrabajos, y peor aún, si llegas a tener accidentes, pues te puede ir toda la utilidad en el conflicto, ¿no? O sea, incluso sabemos por seguridad de higiene que cuando ocurre un accidente hay un costo evidente porque pues, hay que pagarle al seguro más cuotas, hay que reparar a lo mejor las máquinas, hay que indemnizar a los trabajadores, pero hay otros costos entre 3 y 4 que son como más invisibles. Por ejemplo, pensamos que una máquina le amputa un dedo a un trabajador, el siguiente trabajador que llega a trabajar en esa máquina, pues evidentemente va a moverse a un ritmo muy diferente porque ya le tiene miedo a la máquina. Y eso si consigues quien quiera trabajar en esa máquina, ¿no? O sea, hemos tenido empresas donde cuando nos llaman ya llevan 5 falanges o 2 ojos, entonces evidentemente ya nadie quiere trabajar en esas máquinas y más bien en vez de obligar a alguien, lo que hacemos es modificaciones sobre la máquina para garantizar que el riesgo de accidente vaya bajando, que es lo que debieron hacer desde el principio, ¿no? Que de hecho es parte del estudio del trabajo. Pero insisto, o sea, si por ejemplo el trabajador va 9 horas, pero una es hora para comer, pues a la Secretaría del Trabajo se le siguen reportando solamente 8 horas y eso no es ilegal. Aunque el trabajador esté dentro de las instalaciones 9 horas, pero si le dan media hora para comer, 45 minutos, y luego a veces les dan 30 minutos para comer, el trabajador se toma entre 15 y otros 30 minutos en ir al baño,
extiende su hora de comida a 15 minutos, entonces ahí se la puede resolver con mucha facilidad la empresa y decir que no está cayendo ninguna ilegalidad, aunque finalmente termines pasando más de 50 horas y a veces más de 55 horas en la empresa, porque no todo el tiempo lo estás utilizando en trabajar, ¿sí? Otra cosa también muy importante es establecer el número de días que tiene un año. Legalmente, Hacienda dice, el SAT, pues, si quieres, que es una parte de Hacienda, que el año tiene laboralmente, legalmente, 300 días. En teoría, cuando te hablan del salario diario integrado, te los tienen que pagar todos los 365, 366 días que tenga un año normal o un año bisiesto. Digo, un año normal o un año bisiesto. Pero, cuando hablamos de los días laborales hábiles, que son los que vamos a utilizar para calcular producción, o sea, al trabajador hay que pagarle incluso el domingo, la Semana Santa, los días de asueto, pero en el día de asueto no estamos produciendo, entonces hay que calcular todo eso, ¿no? Entonces, los días laborales de un año, en días laborales, son 300 días, no 365. ¿Por qué? La semana tiene 52 semanas, un año promedio estándar, que ya viste que existe el día sideral, el día solar medio, el día de insolación, o sea, hay muchas definiciones de tiempo que hacen muy complicado esto. También por eso se tiene que determinar legalmente qué es lo que se va a definir como el tiempo. Entonces, de estas 52 semanas, vamos a suponer que una semana es Semana Santa, que en algún lugar solo te dan los días santos, ¿no? O sea, jueves, viernes, sábado. Pero además le vamos a restar los días festivos, que probablemente se vayan a otra semana, por festivos, que sabemos que, por ejemplo, ahorita festivos en México oficiales son Año Nuevo, bueno, Navidad del 25, el 1 de diciembre, el 21 de marzo, pero ahora recorriéndolo al fin de semana largo más próximo, el 1 de mayo y el 16 de septiembre. Son los 5 días que se establecen como obligatorios. Ya habrá empresas que digan, bueno, pues te doy el Día de la Virgen de la Luz, o el 20 de enero la Fundación de León, o fiestas locales, ¿no? En algún otro lugar, el Día de las Madres, el 2 de noviembre, lo que quieras, pero legalmente solo son 5. Con sábado y domingo, pues podemos redondearlo a que fuera otra semana. Entonces, de esto, en teoría vamos a trabajar 6 días en promedio de la semana, por lo de 6 días por 8 horas, que dan las 48 horas semanales. Entonces estamos hablando de que al menos hay 50, o sea, de esto vamos a trabajar 50 semanas reales, a razón de 6 días por semana en promedio. Entonces si multiplica 6 por 50, son los 300 días que legalmente maneja Hacienda, ¿sí? Ok. Si lo manejamos como mes, vamos a pensar que tú demandas a la empresa donde laborabas y te deben 8 meses. Como tienen que pagártelo con salario diario integrado, ¿cómo te lo van a pagar? Te van a pagar un mes de 31 días, un mes de 28, o uno de 29, como si fuera año bisiesto, o uno de 30. Si te acuerdas, la razón proviene, bueno, no es que ya lo sepas, sino yo te hice el comentario de que hay calendario solar y calendario lunar. La luna se mueve a razón de su cambio, sus ciclos, cada 28 días. Entonces, originalmente todos los meses duraban 28 días. En el pasado, o sea, si tú lees los textos sumerios, incluso romanos iniciales, cuando era república, los griegos, los acadios, etc., los babilonios, todos ellos determinaron que el año tenía 360 días, más 5 días que, por ejemplo, los romanos llamaban asiagos. Los días asiagos son días de... Bueno, asiago significa terrible, malos, difíciles, duros, ¿no? O sea, diríamos que el 2020 fue un año asiago.
¿no? Entonces, estos 5 días eran los días de peligro, donde incluso se creía que se liberaban espíritus infernales, monstruos, fantasmas, calamidades, y por eso también la gente tenía que hacer muchos rituales para protegerse, fiestas sagradas, ponía muchos símbolos de protección, etc. Y en el caso de los romanos, por ejemplo, ocurrían entre el 25 de diciembre, nuestro 25 de diciembre, ellos tenían otra nomenclatura, y el 31 de diciembre, ¿no? O sea, eran los últimos 5 días. Los mayas y los aztecas lo ponían el 21, antes del 21 de marzo, de nuestro 21 de marzo, porque para ellos era ese 21 de marzo el inicio del año. Ellos hacían su famosa ceremonia del fuego nuevo, y los 5 días anteriores, estamos hablando del 16 al 21, eran los días donde cualquier cosa te podía pasar. Entonces, como era el momento en el que el sol pasaba exactamente a la mitad de la eclíptica, luego les pongo un video de la eclíptica, para que vean también cómo su cálculo matemático es bastante complejo, y es lo que nos da el calendario en términos de las estaciones del año. Pues entonces ellos tomaban esos 5 días anteriores y eran de purificación, meditación, rezos, y luego, bueno, se divertían bastante matando esclavos, sacaban la sangre, la mezclaban con amaranto y miel, hacían unos muñequitos, se los comían, ¿no? Era su cena navideña, pero en marzo, y luego apagaban todos los fuegos, se iniciaba uno, que venían los sacerdotes, y de ese fuego se transmitía a todas las demás fogatas y fogones y hogares de las casas. Curiosamente, en el cristianismo primitivo, el año también empezaba el 21 de marzo, pero luego, para pelearle a estas fechas, se movió, ¿no? Se fíjate cómo, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en teoría celebrando los ciclos de año con respecto al nacimiento de Jesús. Sin embargo, Jesús en teoría nace el 25 de diciembre y pasan todavía otros 6 días, bueno, o sea, el 26, 27, 28, 29, 30 y 31 días para que se acabe el año. Cuando además la tradición dice que los Reyes Magos llegaron la noche en que nació, pero los Reyes Magos en el calendario litúrgico llegan hasta el día 6 de enero, o sea, otros 6 días después. Entonces, entre el nacimiento de Jesús y la aparente noche donde nació pasan 12 días. La realidad es que no sabemos cuándo nació. No tenemos una fecha precisa, se ha calculado astronómicamente en varias ocasiones y pues más o menos lo tenemos perfilado que nació hacia esa época, aunque se sabe que conscientemente la Iglesia romana le quitó 4 años para ajustarlo con el nacimiento de Octavio, ¿no? De uno de los emperadores, para hacer también cuestiones políticas, que finalmente pues en esto también se mezcla mucho la política. Entonces tenemos al menos 4 años de equivocación y un montón de días adicionales, ¿no? Que se tratan de ir ajustando. En el caso de los romanos hacían unas fiestas, parece que se la pasaban muy bien, que se llamaban las Saturnalias, donde pues, había orgías, alcohol, me imagino que el equivalente de drogas de esa época y todos contra todos. Y una de las cosas fundamentales que ocurría es que para las familias más tradicionalistas romanas, los que vivían en el Capitolio, ¿no? En los 7 montes originales de Roma, se le daba chance a los esclavos de ser los amos en esos días, y los amos se volvían esclavos, siempre y cuando los esclavos dieran órdenes pues, divertidas, ¿no? Porque si no después los iban a matar cuando se acabaran los 5 días, y eso incluía pues fiestas muy oscuras, ¿no? Entonces por eso también la iglesia decidió moverlo, primero del 21 de marzo al 6 de enero, luego del 6 de enero al 22 de diciembre, que es el día del solsticio, y luego el 25 para coincidir con las Saturnalias, ¿no? Las fiestas en honor a Saturno. La iglesia ortodoxa, la iglesia de Rusia, de Grecia y todo ese rollo, que además es una iglesia cristiana que es reconocida por el Vaticano y viceversa, es decir, los santos ortodoxos son santos también en el cristianismo católico y viceversa, y como ejemplo Santa Claus, San Nicolás es un santo ortodoxo reconocido por Roma también, ¿no? Entonces, la iglesia ortodoxa todavía celebra la Navidad el 6 de enero,
porque ellos se quedaron con esa fecha. Cuando fue el cisma de Oriente, los ortodoxos griegos siguieron celebrando en enero y los romanos católicos movieron la fecha para hacerla coincidir con esta. Entonces, Hacienda lo que hizo fue establecer un promedio. O sea, Hacienda dijo, a ver, entonces, vamos a verlo de dos maneras. Si yo tengo 365 días y lo divido, por ejemplo, entre 12, que son los meses que tenemos en el año, eso nos da 30.41 días, de hecho da 30.416666 al infinito. Otra forma de verlo son, si tenemos los 360 días más los 5 días aciagos que no pertenecían a ninguna semana, y lo dividimos entre los 28 días del mes lunar, nos da 12.85 meses. O sea, casi 13 meses, ¿no? Acuérdate que este apostrofito es de 13 meses. El calendario lunar tiene 13 meses. Por eso este rollo de que los calendarios aztecas tienen trecenas cuando usas el calendario lunar y veintenas cuando usas el calendario solar. Y cuando coinciden, que es cada 52 años, tenemos lo del pequeño Catún, y luego cuando coinciden de regreso, como la primera coincidencia, le llaman Gran Catún y forman las eras, ¿no? Y de ahí se calculó, por ejemplo, este final del calendario maya en el 2012, ¿no? Que todo el mundo andaba hasta preocupado de que se acabara el mundo y no se acabó, ¿no? Entonces, Hacienda lo que ha escogido es esto. Entonces, legalmente, un mes promedio, para razón de pago, producción, etc., se va a considerar de 30.4 días. Entonces, evidentemente no vamos a poder tener 0.4 días, ¿no? O sea, o pasa un día o no pasa. Sin embargo, legalmente lo vamos a dividir, así decimalmente, ignorando todos estos decimales, para hacer todos los cálculos de pagos de impuestos, sueldos y salarios, penalizaciones, cálculo de producción, etc. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a detenerlo aquí.